Buenos días para todos. ¿Quieren por favor abrir sus Biblias a Juan? Y vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, eres grande, eres misericordioso, eres amoroso, has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros y te agradecemos por eso. Y en este día, Señor, queremos que por los méritos de tu Hijo Jesucristo, tú, Señor, salves a aquellos que no han sido salvos y a aquellos que lo hemos sido, Señor, tú nos des el entendimiento correcto de tu palabra. Ayúdanos a que cada palabra que salga de mi boca sea entendida como tú esperas que sea entendida en el corazón de mis hermanos. Oramos también para que esa palabra haga la transformación en sus vidas de la manera que tú esperas que se hagan. En el nombre de Cristo oramos esto. Amén. Entonces nos encontramos en Juan 3, y vamos a leer desde el versículo 11. Ya hemos estudiado estos textos, pero quiero tomarlos otra vez para hablar lo que voy a decir hoy. Dice allí Juan 3, versículo 11, dice: en verdad, te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado, esto está hablándole aquí a Nicodemo, y dice: si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Jesús continúa: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Hoy continuamos con estas palabras y quiero comenzar haciendo unas preguntas. Son preguntas parecidas a las de falso y verdadero, pero en este caso son: ¿es buena cosa o es mala cosa? Aquí va la primera. Si alguien vende a uno de sus parientes a esclavitud, ¿es esto una buena cosa o una mala cosa? Mala cosa. Si alguien, porque no quiso más a su esposa y la deja para unirse con otra, ¿es eso una buena cosa o una mala cosa? Si un hombre es inocente y es ejecutado por delitos que no cometió, ¿es eso algo bueno o es algo malo? Las respuestas son malas cosas, por supuesto. Ahora preste atención a esto. Hay un hombre que fue vendido a esclavitud por sus hermanos, y ese fue José. E inicialmente pensamos que esto es algo malo, pero Génesis 50:20 dice: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera lo que vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahí está, una cosa mala que se convierte en algo bueno. Y un hombre que dejó a su esposa para casarse con otra es el rey Asuero. Inicialmente se pensaría que es malo, porque él destrona a Vasti para casarse con Esther. Y en Esther 4:14 dice que el pueblo es salvo por ese matrimonio que tuvo ella con Esther. Es salvo de la extinción. Lo iban a eliminar completamente. Y ella permite que eso no se dé. Y hay un hombre que es ejecutado inocentemente, y ese es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo perfecto de Dios, que fue crucificado en el Calvario para pagar por la pena de todos sus pecados. Dios, al mismo tiempo
que salvaba a la humanidad, estaba entregando a un inocente a la muerte en ese madero. ¿Recuerdan? Hechos 2:23 dice: a este entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, clavasteis. Es decir, Él lo entrega por el plan predeterminado. A este clavasteis, ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Dos verdades juntas. Dios está haciendo cosas buenas a pesar de que esas cosas son malas en sí mismas. Dios está obrando soberanamente la salvación de hombres, pero los hombres son responsables por crucificar a Jesús. Y por otro lado, Judas, el que lo entregó, es responsable, a pesar de que la muerte de Jesús fue para la salvación del mundo. Igual fueron responsables los judíos que lo juzgaron y gritaron a Poncio Pilato: crucifícale. Igual fueron responsables los romanos, que lo hicieron efectivamente. Ellos fueron los que efectivamente practicaron la crucifixión. De la misma forma, el rey Asuero fue responsable ante Dios por su pecado, a pesar de que ese pecado fue utilizado para salvar al pueblo de Israel. Igual los hermanos de José no están libres de pecado al entregar a su hermano a la esclavitud. Y lo que quiero decir con todo esto es que hay dos verdades siamesas y paralelas. Siamesas porque tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad humana están unidas como siamesas, porque las dos obran para la salvación, las dos son necesarias para la salvación de una persona, y paralelas porque no se unen, son completamente independientes la una de la otra. Parece una contradicción, ¿cierto? Déjeme, trato de explicarlo con el relato que tenemos en el libro de Habacuc. El libro de Habacuc es un ejemplo grandioso de esto. Allí vemos un ejemplo de la responsabilidad humana y de la soberanía de Dios. En el versículo 1 vemos que el profeta se lamenta. Allí está el profeta lamentándose por lo que él ve en el pueblo de Judá. Y ese lamento es un llamado, es un lloro al Señor por la situación en la que se encuentra. Él dice violencia. Él usa esa palabra fuerte para decir: estoy sufriendo. Mire lo que está pasando. Dios, mire lo que está pasando. Judá en ese entonces se encontraba separada de las otras tribus del norte de Israel. En este momento el rey Josías acaba de morir. Dios había quitado todos los lugares altos, toda la adoración pagana, pero con su muerte llega un nuevo al poder, y es su hijo Joaquín, quien pacta con el faraón egipcio, que era malvado Neco. Y el pueblo de Judá entonces regresa a la idolatría. Se entregan a los deseos de la carne, a las iniquidades, y todo eso malo está pasando en Judá. Y ni siquiera las instituciones, dice el texto, funcionaban. La justicia no es buena. Y es acá donde el profeta hace su ruego a Dios y dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Él está expresando ese sufrimiento, esa consternación acerca de lo que ve, de la maldad que ve en Judá, y lo hace esa queja de forma formal. Y Jehová le responde y le dice: no se preocupe, no se preocupe. Le dice que mire a su alrededor, porque él ha levantado una nación para juzgar a Judá, y esta nación es una nación cruel y presurosa. Es terrible en todo sentido, con ejércitos rápidos como leopardos que vienen con sed de sangre como lobos nocturnos. Y esto lo encontramos en Habacuc de capítulo 1 del 6 al 10. Ellos vienen como huracanes. Y fuera de todo, este ejército piensa que viene actuando como sus propios dioses paganos, con la fuerza de ellos. Entonces, en ese momento, el profeta Habacuc queda perplejo de lo que Dios va a hacer. Su pregunta al profeta a Dios otra vez dice: ¿cómo es que vas a usar a una nación más cruel para juzgar a Judá? ¿Cómo así que vas a usar a unos cafres para impartir la sentencia a tu pueblo? Es cierto que necesitan castigo, pero ¿con los caldeos? ¿Con los babilonios? Entonces el profeta se vuelve a Dios preguntándole el porqué de lo que está haciendo, porque él no lo entiende. Porque él tiene claro que Dios es santo,
que Dios es eterno, que Dios no cambia, que es justo para juzgar. ¿Por qué entonces permite este juicio sobre Judá de esta manera? Pero Dios es soberano. Dios es soberano en todo, y a pesar de que el profeta no lo entienda, a pesar de que el profeta piense que esto es algo malo, a pesar de todo esto, el carácter de Dios es limpio y continúa siendo limpio y puro para ver el mal, y eso lo reconoce el profeta. Lo que sucede no es contrario a su ser divino, no es contrario a su soberana voluntad. Y para Habacuc es claro que Dios no tolera la maldad, ni puede ver el agravio. Entonces, ¿por qué está esta nación siendo juzgada? Este Judá siendo juzgada por esta nación malvada. Y Dios le contesta esa pregunta. Entonces el Señor me respondió y dice, versículo 8 dice, tú, Babilonia, tú, los caldeos, has despojado a muchas naciones. Todos los demás pueblos te van a despojar a ti por la sangre humana y la violencia hecha en la tierra. Con esto le está diciendo, no se preocupe, que a ellos también los voy a juzgar. Ay, dice, ay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. Es decir, que los caldeos, a pesar de ser instrumentos de Dios para juicio sobre Judá, son responsables de sus acciones y van a sufrir las consecuencias, igual como aquellos que crucificaron a Jesús. Es decir, que Dios es soberano en todo lo que hace, a quien salva y cómo lo salva, pero el hombre es responsable de sus acciones. Y esto es lo que tenemos en Juan 3. En estos textos tenemos la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Jesús le estaba hablando estas cosas al incrédulo Nicodemo en el capítulo 3. Y desde el versículo 10 inicia un monólogo en donde él muestra que Nicodemo tiene una religión defectuosa. Le muestra que es un hereje, que es un anatema, un apóstata. Y Dios quiere llevar a ese hombre a un conocimiento de la verdad. Y como consecuencia le da tres veces le dice esta frase, le da esta frase. Versículo 11 dice, en verdad te digo, o de cierto te digo. Y lo cual es una manera de decir que él, Jesús, tiene la verdad, que todo lo que está pensando Nicodemo es un error, en contraste a todo el error que tiene en la mente Nicodemo. Error que él mismo ha aprendido y es el error que él mismo está enseñando, porque él es maestro de Israel. Y entonces Jesús quiere decirle la verdad. Y la primera verdad que quiero que entienda Nicodemo es que la salvación es la obra divina de Dios y se lleva a cabo desde el cielo. Esto no depende de usted, Nicodemo. Y nosotros ya hablamos de esto por varios domingos. La salvación es la obra soberana de Dios. Él escoge a hombres, Él escoge a mujeres malvadas para salvarlas. Él es absolutamente soberano en su salvación. Y después, sin ninguna explicación, sin ninguna transición, nuestro Señor toma la siguiente parte de la conversación y la convierte en un monólogo. Y dice esto: cualquier persona que cree puede ser salva. Y lo explica en los versículos del 10 al 21. Cualquiera que cree puede ser salvo. Entonces, por un lado, tiene usted la doctrina de la soberanía divina y por otro lado, tiene usted la doctrina de la fe humana, la creencia, la responsabilidad humana. Y si notaron, hay advertencias. Si usted no cree, va a ser condenado. Si no cree, va a ser juzgado. Lo cual significa que si usted no cree, usted es responsable por su incredulidad. Será culpable y será castigado. Entonces, esa es la responsabilidad humana. Como consecuencia, necesita creer. Y al creer en el Señor Jesucristo, al creer en el Hijo de Dios, usted no perecerá, tendrá vida eterna. Entonces, acá tenemos la responsabilidad humana, tanto de manera negativa como de manera positiva. Llevará a cargo o llevará el castigo completo si rehúsa a creer. Y por otro lado, tendrá la vida eterna si cree. Entonces acá tenemos una presentación clara
de la salvación soberana de Dios en los versículos del 1 al 10, y en esto meditamos. Es lo que dicen las Escrituras en muchas partes, y junto a esto tenemos una presentación clara de la responsabilidad humana. Y la pregunta que quiero responder es: ¿cómo encajan estas dos cosas? Creo que muchos de ustedes se hacen esa pregunta. Si la salvación es en su totalidad la obra de Dios y yo soy responsable por creer o no creer, ¿cómo es que estas dos cosas pueden ir de la mano? Y ahora quiero decirles, en primer lugar, este es el mensaje a proclamar. Observen cómo lo hace Jesús con Nicodemo. Nicodemo es un incrédulo y le presenta Jesús las dos verdades. Las presenta sin pedir disculpas, sin asumir que de alguna forma son excluyentes, que de hecho he titulado por eso el mensaje Dos verdades siamesas paralelas, porque no se pueden separar la una de la otra, pero no se mezclan. Y si se trata de separar, va a traer consecuencias graves a la otra verdad. La responsabilidad humana va de la mano de la soberanía de Dios. Esta es una obra de Dios. La obra de la salvación es una obra de Dios, es únicamente una obra de Dios, pero usted es responsable si usted no cree y es llamado a creer. La vida eterna le espera entonces si cree. Dos verdades. Y hay que decir que nunca irán una en contra de la otra. El hecho de que usted no lo entienda, como ven, solo prueba que nosotros no somos lo que deberíamos ser. La incapacidad de armonizar estas cosas es un reflejo de la caída, de la condición caída del hombre, de su condición, de mi condición caída de hombre. Y entonces, ¿cómo lo entendemos? ¿O cómo lo armonizamos? Pues no las armoniza. No puede. No pueden ser armonizadas en la mente del hombre. Pero reconózcalo. Somos de mente pequeña. Yo también. De manera colectiva somos pequeños comparados con la mente infinita y vasta e ilimitada de Dios. Y lo único que puedo decir es que en la palabra de Dios estas verdades son paralelas. Y la respuesta es: crea en ambas, con todo su corazón. Una de ellas, la soberanía divina, que le lleva a adorar a nuestro Dios. Y otra, la responsabilidad humana, que le va a motivar al evangelismo. ¿Y cómo se pueden entender estas cosas? Ya estudiamos acerca de la soberanía de Dios por varios domingos, y estudiamos el domingo pasado la responsabilidad, y hoy quiero tomarlas en conjunto. No quiero dejar este dilema en su mente acerca de cómo funciona. Algunos se están preguntando, pero yo quiero saber cómo funciona. ¿Cómo puedo estar diciendo estas dos cosas acerca de que debe creer, acerca de la soberanía? ¿Cómo es que estas cosas se unen? Pues no se unen. Ya está. Eso es lo que hay que saber. Lo vuelvo a decir. Son verdades siamesas y paralelas al mismo tiempo. Ambas son verdad. Si lee los comentarios, los escritores que tratan este tema, ninguno llega a una conclusión dogmática. Personas bien intencionadas, personas muy dotadas, predicadores, teólogos, escritores, comentaristas, maestros, tratan de armonizarlas. Pero cualquiera que trate de armonizarlas, estas dos cosas, destruye o la una o destruye la otra o las destruye ambas. Debe simplemente estar contento con creer ambas. ¿Y cómo puede enfrentar eso? No puede armonizarlo, no puede resolver el dilema, no puede responder o resolver la paradoja aparente que encontramos acá. Entonces, ¿con qué se queda? Con su incapacidad de comprenderlo y estar bien con eso. Ese es mi objetivo hoy. Todas las semanas tratamos de entender lo que dicen las Escrituras. Este día le voy a decir, no entienda. Ese es el objetivo. Simplemente esté satisfecho porque no lo entiende. Por eso, deje de preguntarse. No pierda tiempo preguntando cómo es que esto funciona. Y así vamos a tratar de entender esto un poco hoy. Que esté cómodo, que esté consciente, que esté cómodo con que simplemente no lo entiende. Y esto es algo serio, admitir que no se entiende. Pero tiene que superarlo y estar contento con no entenderlo. Y ahora quiero que sepa
que la Escritura trata este dilema, pero no da ninguna explicación. Habla en varias ocasiones de lo mismo, pero no lo explica. Simplemente lo muestra como acabamos de verlo con Habacuc. Las dos cosas están juntas, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Allí no hay afirmaciones de aclaración de estas doctrinas. La Biblia no hace ningún esfuerzo por dar explicaciones. Esas son cosas que son afirmadas en las Escrituras como realidades paralelas y nunca realmente se explican. No son armonizadas, porque ambas existen. Y de hecho, no podemos entenderlas. Y no nos deja sino a esa opción, creer ambas y estar contentos con eso. Permítame darles un par de ilustraciones adicionales que les van a ayudar. Vengan conmigo a Mateo capítulo 11, versículo 27. Noten, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Escuchen bien, versículo 27. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Ven? El único que conoce el Hijo es aquel a quien el Hijo se le quiere revelar. Usted no puede conocer a Cristo si Él no quiere que usted le conozca. Si Él no quiere que usted no crea en Él, no lo va a conocer. Bueno, ese es el versículo 27. Es una verdad fuerte. Y ese es el propósito de Dios. Es soberano y es determinado. Usted no puede conocer al Hijo a menos que el Hijo quiera que usted lo conozca a Él. Y noten el versículo 28. ¿Qué dice? Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo puede ser esto? Él acaba de decir que nadie puede venir a menos de que el Hijo se le revele a sí mismo. ¿Cómo puede decir esto ahora? Y les digo que esto está por todas las Escrituras. Esas son dos realidades paralelas, son verdades. Por un lado, el propósito soberano de Dios y por el otro lado, un ofrecimiento abierto. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Sí lo notan? Hay una afirmación firme acerca de que nadie puede conocer a Cristo a menos de que Él sea revelado desde arriba. E inmediatamente usted tiene un ruego del corazón de Cristo para que todas las personas del mundo vengan a Él. Ahora pasemos a Juan 6. Juan 6. Esto es uno de los capítulos grandes en las Escrituras. Juan 6, versículo 35 dice allí que Jesucristo alimentó a una multitud. Esa multitud eran 5,000, pero en realidad eran como 25,000 si juntamos a todos, 5,000 hombres, 25,000 personas. Y después les enseñó acerca del pan de vida. Y en el versículo 35 él dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá sed, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Entonces, si usted tiene hambre y sed espiritual, usted puede tener la satisfacción yendo a Cristo, viniendo a Cristo. Eso significa creer. El que viene a mí no tendrá sed, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero yo os dije que aunque me habéis visto, no creéis. No creen, la gente, ese es el problema. La gente no cree. Su problema es que han visto, su problema es que han oído. Los acaba de alimentar esa muchedumbre. Les está enseñando, les ha dicho todo esto. ¿Y qué pasa? Su problema es que no creen. Y después, noten el versículo 37. Observe allí lo que dice. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. ¿Sí observan? Jesús va de no creer a la soberanía divina de un lado para otro. Nos tiene de un lado para otro. Ustedes no quieren creer, no quieren venir. Y después inmediatamente dice, todo el que mi Padre me dará, vendrá a mí. Y noten ahora el versículo 40.
Él dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo le resucitaré en el día final. Va de un lado para otro, de la sabiduría divina a la responsabilidad humana. Va del nuevo nacimiento, la regeneración, como una obra de Dios. Va a decir que el Padre es el que escoge, que el Padre es el que atrae, que el Padre es el que le da al Hijo, el Hijo es el que recibe, el Hijo es el que guarda y no pierde a nadie. Ese es el lado divino, y simplemente se mueve fácilmente hacia el otro lado, sin una explicación. Va a la realidad de que cualquier persona que quiera tener la salvación tiene que creer. Para poder tener vida eterna debe creer. Noten el versículo 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Sin embargo, noten el 45. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Eso parece apoyar la idea de que todo es una obra divina, pero noten el versículo 46. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, éste ha visto al Padre. Está hablando del lado divino. No pueden conocer al Hijo, no pueden conocer al Padre, no pueden conocer la vida eterna a menos que Dios lo traiga, a menos que Dios los llame. Sin embargo, el versículo 47 dice, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Es cuestión de creer. Versículo 57. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Lo único que tiene usted que hacer es creer en Cristo, recibir a Cristo, y eso va a darle la vida eterna. Y ahora en el versículo 63 es el Espíritu el que da esa vida. Eso es la regeneración. Entonces, eso es lo que está hablando Jesús a Nicodemo desde el versículo 1 hasta el versículo 10 de Juan 3. Ese es el nuevo nacimiento. Es la regeneración, que esa regeneración es desde arriba. Es el Espíritu el que da la vida. Es el Espíritu quien da la vida. Y sin embargo, el versículo 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creéis. Hay algunos de vosotros que no creen, ese es el problema. Y como resultado, el versículo 66 dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y no andaban con él. Y él entonces le dice, Jesucristo a los 12, entonces Jesús les dice, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, Santo de Dios, eres el Santo de Dios. De un lado a otro, si lo notan. Es decisión soberana de Dios la salvación, la revelación soberana del Padre y del Hijo, es una obra soberana del Espíritu Santo. Él es el que da la vida, Él es el que da creer o no creer. Estas cosas están lado a lado en las Escrituras por todas partes. Dos verdades paralelas que deben ser afirmadas, así no las entienda de manera plena. Y en el segundo capítulo de Hechos 2, allí en ese sermón de Pedro, hay otra ilustración cuando él está allí predicando en Pentecostés. Él condena allí a los judíos por rechazar a Cristo, por crucificar a Cristo. Y él dice, varones israelitas, escuchar estas palabras, versículo 22. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado, noten, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, ustedes clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. El plan predeterminado por Dios por un lado, sin embargo, ustedes lo clavaron en la cruz. Y sabemos, a partir de esa enseñanza de nuestro Señor, que ellos eran responsables de esto, que eran culpables. No solo apedrearon los profetas, sino que ellos eran culpables de haber matado al Hijo de Dios. Eran plenamente responsables por su incredulidad y por su acción al llevar a Jesucristo a la cruz. Sí, por el plan predeterminado y preconocimiento de Dios están de un lado. Sin embargo, son plenamente responsables. Son responsables aquellos que lo rechazaron y le quitaron la vida. En el capítulo 4 de Hechos,
Versículo 27 dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y el pueblo de Israel, contra su santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Si lo notan otra vez, ellos se unieron en su inequidad, pero el propósito estaba predestinado por Dios para que sucediera. Entonces ahí los judíos, los romanos, Pilato, Herodes, todas las personas involucradas en la ejecución de Jesús estaban involucrados, eran responsables, eran pecadores, una inequidad sin límites. Sin embargo, están ejecutando el propósito predestinado por la mano de Dios. Esas son verdades paralelas. En el Antiguo Testamento se profetizó acerca de Judas. El Nuevo Testamento registra el hecho de que Judas fue el cumplimiento de aquel de quien se profetizó que se iba a levantar en contra de Jesucristo, su propio amigo. Él levantó la mano en contra de él. Fue ordenado, sin embargo, por Dios que Judas fuera un traidor. Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, y el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Esas son muestras de esta coherencia que encontramos en las escrituras de estas dos verdades. Cosas que son paralelas, que no se mezclan y por lo tanto, si se disminuye la una o se disminuye la otra, se afecta a ambas. Hay otra ilustración que es Romanos 9, capítulos 9, 10 y 11. En los capítulos del 1 al 8 son el Evangelio. El capítulo 1 es el Evangelio pleno. Y después se convierte en ese tema central hasta el capítulo 8. Y ahora del 9 al 11 vemos cómo se explica el Evangelio. Y para ello lo que hace Pablo es escoger a un grupo de pecadores. El grupo más conocido por él, que son los judíos, por los que él más se preocupa. Entonces él toma el Evangelio de los primeros 8 capítulos y lo aplica a los judíos. Y noten el corazón de Pablo en el capítulo 9, versículo 1. Digo la verdad, dice, en Cristo no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Y aquí está su problema. Él entiende el Evangelio. Él lo ha explicado por esos 8 capítulos. Él ha explicado las glorias y él empieza a ver a los suyos, su nación de Israel, empieza a ver su corazón. Está quebrantado al grado de que casi entregaría su propia vida si Israel pudiera ser salvo. Lo mismo dice en el capítulo 10, versículo 1, dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para salvación. Lo mismo lo dice en el capítulo 11, versículo 1. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo, refiriéndose a Israel? Entonces acá lo que tenemos es esa pasión de Cristo, de Pablo, por ese evangelio glorioso, para podérselo explicar a esta nación de Israel. Y esto lo lleva a hablar de estas dos realidades paralelas. Ahí tiene usted la primera. En el capítulo 9 tiene la soberanía divina. Y en el capítulo 10 vemos la voluntad humana. Así es como comienza el capítulo 9. Comienza afirmando los privilegios de los israelitas, los privilegios que ellos tenían. Noten el versículo 4 del capítulo 9. La adopción, ellos eran la adopción como hijos, y la gloria y los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Les está diciendo a los israelitas, esto es lo que ustedes tienen, pero no es la palabra de Dios que haya faltado la palabra de Dios, porque no todos, presten atención en el versículo 6, dice, no todos los descendientes de Israel son Israel. ¿Qué pasó? ¿No que todos eran? No todos descienden de Israel, los que descienden de Israel son israelitas. No todo Israel es Israel, no todos los descendientes son del pueblo de Israel.
y Dios está tomando decisiones. Y si pasamos al versículo 13, vemos una ilustración de esto. Tal como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Inclusive él determinó que el mayor serviría al menor, cuando no debería ser así. Y luego el versículo 14 del 9. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay justicia en Dios? No se ve como muy justo, ¿no? ¿No les parece? ¿Cómo puede hacer esa determinación inclusive antes de que nazcan? ¿Cómo puede escoger a Jacob y no a Esaú? ¿Cómo puede hacer eso? No es justo, ¿no? Versículo 15, él le da la respuesta. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Él ya tomó una decisión. Él decidió a quién le da la misericordia y con quién es compasivo. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y versículo 18 dice, así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Entonces la pregunta en el versículo 19 es, ¿me dirás entonces, por qué pues todavía reprocha Dios? Porque ¿quién resiste a la voluntad de Dios? Si Él está tomando esas decisiones, ¿cómo es que puede hacer que yo sea responsable por rechazar? Puede, porque ¿quién se ha resistido a su voluntad? Esa es la queja, no es justo. ¿Y cuál es la respuesta de Dios a esto? Les dice simplemente, cállense. No tiene derecho a preguntarlo. Eso es lo que está diciendo en pocas palabras, versículo 20, noten. Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldea, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? ¿Y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Dios tiene el derecho de desplegar, de mostrar su gloria, la gloria que Él recibe a través de su ira. Y entonces lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Dios es glorificado en su ira y Dios es glorificado en su gracia. Oseas lo dice, yo llamaré a aquellos que no eran mi pueblo, pueblo mío. Yo, dice él, yo, Dios, voy a hacer ese llamado. Yo soy el que tomo la decisión. Es una decisión tomada por Dios. Esa es la sección más fuerte del Nuevo Testamento acerca de la soberanía de Dios al escoger a las personas. Él las escoge, soberanamente Él las escoge. Pero llegamos al capítulo 10. Siguiente capítulo, ahí está el otro lado. Aquí vemos la responsabilidad humana. Hermanos, dice capítulo 10, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, hablando de los judíos. Oro porque sean salvos. ¿Por qué no son salvos? Noten el versículo 2. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo por Dios, pero no conforme a su pleno conocimiento. No son salvos porque no conocen, no tienen suficiente conocimiento. Él no está diciendo, bueno, es que no son salvos porque no nacieron para ser salvos, porque me imagino que Dios no los escogió. Eso no está diciendo ahí. Él dice que el problema es el conocimiento, que no lo tienen, que no lo entienden y necesitan entender. Así como usted necesita entender, como yo necesito entender, necesitamos entender de manera clara. Por ejemplo, ellos no entienden la justicia de Dios. Versículo 3 dice, pues, desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Sí notan? Esto es importante, verdaderamente importante. No entienden que Dios es justo perfectamente. Creen que Dios es menos justo de lo que Él es y buscan establecer su justicia propia. Entonces tienen una teología de Dios equivocada. Piensan que Dios es menos justo
de lo que Él en realidad es. Además tienen un entendimiento incorrecto del hombre. Creen que los hombres son más justos de lo que son. Y entonces creen que pueden satisfacer a Dios por sí mismo. Y eso es un concepto inadecuado de Dios como santo, perfectamente justo, y es un concepto inadecuado, totalmente incorrecto del hombre. Porque el hombre es totalmente, completamente pecador. Por lo tanto, no se sujetan a sí mismos a la justicia de Dios. En otras palabras, no reconocen que nunca pueden alcanzar la justicia de Dios. Y por lo tanto, no claman a Cristo para terminar con el reinado de la ley y traerles justicia. ¿Y cómo va a pasar eso? Porque Cristo es el que puede hacerlo. Él es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Sorprendente, ¿no les parece? Versículo 4, ellos no entienden. No entienden que la justicia trae fin a la tiranía de la ley y está disponible para todo aquel que cree. Entonces Pablo dice, hay que predicar estas dos cosas, hay que predicar estas dos verdades. Versículo 8, predicamos, dice, que si confesáis, versículo 9, con tu boca Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Todo aquel que cree, no importa si es judío, griego, todos los que invoquen a Cristo son salvos. ¿Sí notan? Después de que en el capítulo 9 dice que es determinada, que es la salvación totalmente, absolutamente la soberanía de Dios, aquí dice que debe conocer la verdad y creer esa verdad y creer en Cristo. ¿Cómo responde o cómo cuadramos estas dos cosas? Pues no las cuadra. Lo que tiene es un mandato. Noten el versículo 14, y así es como se resuelve. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. ¿Cómo puede tener la fe? Viene de oír la palabra de Dios acerca de Cristo. Entonces, ¿cuál es su responsabilidad frente a estas dos verdades? Esconderse, sentarse a meditar. ¿Cómo es que esto funciona? Yo quiero saber cómo funciona. No está preguntando cómo funciona. Simplemente predíquelas. No trate de buscar el modo de responder esta paradoja. Tratar de elevarse a la mente de Dios, a un Dios infinito, no es el camino. Su responsabilidad es simplemente reconocer estas dos verdades, que es lo que tenemos revelado acá. Se les ha dado un mandato y una comisión de ir por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura, porque todo aquel que cree puede ser salvo. Cualquier persona que crea será salva. Todo aquel que viene a mí, dice Jesús en Juan 6, nunca le echaré fuera. Las únicas personas que pueden venir a Él y creer son las que oyen. Si usted no predica, pues nunca van a escuchar y nunca van a creer. La única manera en la que pueden oír es si va y les dice. Sí, este asunto de soberanía y responsabilidad humana no fuera nada más que para usted. Dice, eso sería un ejercicio mental y uno dice, bueno, yo estoy aquí pensando y dialogando conmigo mismo acerca de estas verdades. Si eso es lo que entiende de lo que estamos hablando acá, pues no ha entendido el punto. El punto es que son responsables de proclamar estas dos verdades hasta los confines de la tierra. Y si hace eso, Isaías 52, que es la cita que tenemos allí, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Al final la palabra final es magnífica y viene en el capítulo 11. Al terminar ese capítulo 11, versículo 33, ahora sabemos cuál es la misión. Esa es su misión, ir al mundo y predicar el evangelio, ser los predicadores que son enviados a hablar la verdad para que la gente oiga y crea. Hablar la verdad para que la gente pueda oírla, para que pueda creer y pueda ser salva. Pero aquí es donde viene la solución final en el versículo 33. Aquí tenemos a este Pablo,
que entiende estas dos verdades, que las acaba de poner con claridad. Las dos verdades las pone en el capítulo 9, luego la pone en el capítulo 10 y luego dice en el versículo 33 del capítulo 11, dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Lo primero que hay que hacer es reconocer esto. Lo que Dios conoce y lo que Dios entiende va mucho más allá de nosotros. Es una profundidad que no podemos entender. De hecho, Él dice: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Y qué podemos aprender de esto? Usted puede entender que estas dos cosas solo armonizan en la mente de Dios. Nunca va a entenderlas en esta vida. Son inescrutables e insondables. Hay muchas personas a las que les gustaría darle a Dios un consejo de cómo se armonizan. Hay unos que saben mucho y quieren decirle a Dios cómo es que se hace. Pero el problema está en el versículo 34. Dice: pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿Quién se cree? No conoce la mente del Señor. Usted ni siquiera puede acercarse a Él, ni yo. No lo va a aconsejar. Además, el versículo 35 dice: Él no tiene la obligación de darle más información. Esto es lo que nos dejó. Es suficiente y con eso debemos vivir contentos. Es lo que Él nos dejó, es suficiente. ¿Quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? ¿Cree que se le debe algo? ¿Cree usted que Dios le debe a usted una explicación de cómo Él nos pone estas verdades? No. Al final, porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas. Lo ponemos así y así lo dejamos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias te damos porque en este tiempo tú nos has permitido, en esta mañana nos has permitido que con estas mentes estrechas podamos percibir lo que tú nos has dejado y que quizá sin entenderlo, Señor, hoy podamos inclusive predicarlo, enseñarlo. Qué verdades tan asombrosas, qué realidad vemos en ellas. Inclusive cuando vemos nuestras vidas, Señor, vemos cómo tú soberanamente nos has traído a la salvación, pero al mismo tiempo vemos cómo nosotros respondimos a ese llamado. Por eso te honramos, te adoramos, te amamos y te exaltamos por encima de todas las cosas, Señor. No podemos comprender tu mente, no podemos comprender cómo eres, pero sí ayúdanos a comprender lo que tú nos dejas en tu palabra. Y sí, Señor, esperamos el día en que ese conocimiento sea perfeccionado, que todo ese entendimiento sea aclarado y que podamos glorificarte de una manera perfecta. Y hasta entonces te damos toda la honra, Señor, porque todo es para ti, todo es por medio de ti, para ti son todas las cosas y para ti es la gloria por los siglos de los siglos. Amén.